Se escucha con mucha frecuencia qué es lo que pasa en educación, que es en realidad eh, un resumen eufemístico de la verdadera pregunta enunciada de esta manera: ¿por qué ocurre con la educación lo que está ocurriendo? Con lo cual lo importante es explicar qué es lo que está ocurriendo. Bueno, lo que ocurre en general es descrito como una indiferencia, una cierta extrañeza que los chicos, tanto de la escuela, incluso del nivel primario, del nivel secundario, en el nivel superior, en los profesorados, en la misma universidad, hay una percepción por parte de los docentes, en su mayoría, respecto de la actitud que tienen los estudiantes para con el conocimiento. Y algo que surge es que en muchos casos lo que se observa es una cierta apatía o una cierta sensación de extrañeza respecto del valor que el conocimiento tiene en sí mismo. En todo caso, el valor del conocimiento hoy en día es más comprendido haciendo del conocimiento una posibilidad justamente para poder alcanzar otras cosas a través del conocimiento, pero de modo que el conocimiento se justifica en función de esa mediación que representa y gracias a la cual se puede acceder profesionalmente a un nivel socioeconómico, a un nivel cultural, a un cierto bienestar que justamente lo propicia el hecho de haberse formado en alguna disciplina. Pero no hay una gran expresión ostensible, valorativa respecto del saber, en el sentido de que esa valoración se centra en el saber por el saber mismo, reconociendo en el por el saber mismo que el saber nos compete de manera esencial respecto de nuestra condición humana, espiritual, intelectual, volitiva, que tiene que decidir libremente y buscar un sentido, y se supone que el saber es un ingrediente imprescindible para poder encaminar esa búsqueda, que en el fondo es una búsqueda existencial, no es una búsqueda simplemente pragmática, profesional, mundana, no en el sentido peyorativo, pero que tiene una inherencia estrictamente mundana, histórica, coyuntural respecto de nuestra presencia transitoria en la vida. Digamos que por el saber mismo significa que hay un reconocimiento del saber en tanto valor de suyo que está implicado con esta búsqueda personal, esta búsqueda existencial. Entonces la mayoría de los docentes lo que observan, y que también lo observo, es cierta apatía, cierta sensación de ajenidad, no existe la palabra, pero de sentirse ajeno respecto de todo lo que puede implicar el conocimiento de suyo, sin necesidad de pensarlo como una mediación pragmática para alcanzar otras metas. Ahora bien, pongo un ejemplo. En la época socrática, el magisterio socrático giró alrededor de la necesidad de definir conceptualmente con precisión ciertas categorías sin las cuales humanamente no se puede prosperar, en el sentido más profundamente humano de lo que significa prosperar. No se trata de prosperar económicamente, sino prosperar desde nuestro horizonte más trascendente, ¿no? Cómo realizar nuestra humanidad de modo tal de que se refleje en esa realización los alcances trascendentes que nos posibilita ser personas y no ser piedras o meros animales. Había un vacío conceptual que estaba ligado a una época de derrumbe, a una época de relativismo sofístico,
y por lo tanto era muy importante resituar conceptos fundamentales como la justicia, la república, la verdad, el conocimiento, la belleza, el ser, la virtud. Ahora bien, esa era la relación con el saber, y el saber se percibía como algo que nos constituía desde nuestras mejores posibilidades. En el caso de la filosofía helenística, con la caída de Alejandro Magno y la diáspora, la fragmentación, la pérdida de unidad y una especie de estancamiento sin hogar y sin rumbo, una especie de desierto cultural donde se rompen las vecindades de tradición, las vecindades y las pertenencias más fundamentales. Bueno, la filosofía, desde el cinismo, desde el escepticismo, desde el epicureísmo, desde el estoicismo, trató de construir, bueno, lo que faltaba. En este caso ya no faltaban conceptos universales y necesarios, que eran los conceptos que buscaba Sócrates, eran los conceptos que buscaba Platón, que buscó Aristóteles, sino que lo que faltaba era reconstruir pertenencia, una pertenencia primordial, una morada, un ethos, es decir, una morada en donde desarrollar lo más íntimo, en donde desarrollar una pertenencia que nos da protección, que nos da seguridad, que nos da arraigo. Y eso fue la filosofía helenística. No había demasiado tiempo, ni demasiada urgencia, ni demasiado foco en grandes especulaciones abstractas, porque el interés era más existencial. ¿Por qué pongo estos dos ejemplos? Porque uno puede decir, bueno, la apatía respecto del saber, el relativismo sórdido, la inmediatez ligada a una superficialidad moral, ligada a un narcisismo cada vez más engalanado en sí mismo a niveles de lo grotesco, a niveles casi de lo insufrible, con el superindividuo que piensa solo en sí mismo y piensa encaminarse para ser autocompleto, ser autosuficiente, no depender de nada, de nadie. En todo caso, las personas, las cosas, las situaciones son elementos que él va a usar a su propio beneficio y que va a desairar o va a ignorar, o directamente los va a usar y después los va a descartar una vez que hayan cumplido esa función mucho más egoísta, sin ninguna conciencia comunitaria, social, sin ninguna conciencia de prójimo, sin ninguna conciencia de que hay otros, y sin ninguna conciencia de que cuando se piensa la propia ambición, por genuina y buena que sea, ambición profesional, ambición material, vocación, camino, propósito de vida, logro personal, realización individual, en todas esas cosas no hay una gran conciencia de que el otro merece respeto, el otro merece todo mi reconocimiento y por lo tanto tiene que estar incluido en esas ambiciones personales. No hay una conciencia de prójimo. Todo esto está, no es que está solamente en este tiempo y no estuvo nunca más en la historia, está. Pero también uno puede preguntarse qué es lo que pasa, que todo es inmediato. Bueno, la inmediatez también tiene como contrapunto la imposibilidad o la pérdida de la capacidad de esperar. ¿Por qué se ha perdido la capacidad de esperar? Porque hay capacidad de esperar cuando yo creo que a través de un proceso, a través de actitudes y a través de una permanencia en el tiempo, yo alcanzo algo que valoro, no de manera circunstancial, accidental y secundaria, sino algo que enriquece sustancialmente mi vida. Entonces hay capacidad de espera cuando hay fe, capacidad de creer que hay un camino en el cual si se permanece y si se entrega, si se ofrenda algo muy importante de uno mismo, entonces hay un logro. El logro es la obtención de algo profundamente valioso que resignifica sustancialmente mi identidad, mi presencia en el mundo.
mi presencia en la existencia ante mí mismo. Entonces quizás la inmediatez refleja que no hay ninguna capacidad de creer en algo sustancial. Y yo no creo que eso signifique que las nuevas generaciones más actuales no tengan valores. Ahora, los valores tienen que aparecer en el mundo a través de ciertos formatos, a través de ciertas formas de comprenderlos, que a su vez permiten estructurar modos de vivir esos valores. Uno no vive los valores de manera abstracta, uno vive los valores a través de una comprensión de esos valores que lleva a una realización, a una concreción de instituciones. Aprender es importante porque el conocimiento es importante, pero el conocimiento es importante porque se lo comprende como importante desde una perspectiva, desde ciertos perfiles, desde ciertos parámetros. Y entonces esa importancia uno la quiere vivir y la quiere oficializar, la quiere institucionalizar, la quiere generalizar, porque no es importante para mí, sino que es importante culturalmente, entonces es importante para todos. Con lo cual tiene que haber estructuras que den permanencia, universalidad, oficialidad, vigencia, legitimidad para todos. De modo que todos puedan vivir esos valores, pero los viven de esa manera. Entonces, eso no significa ser relativista. Quien les está hablando está lejos del relativismo. Pero sí, por supuesto, al estar lejos del relativismo, afirmo que hay perspectivas, hay puntos de vista que tocan algo esencial de la verdad, algo esencial de lo misterioso que reverbera en el encuentro con la vida, con los seres, con el mundo, con nosotros, con uno mismo. Y hay posturas, visiones, perspectivas, puntos de vista que simplemente giran en el vacío, se solazan consigo mismos en tanto discursos y meros discursos, pero no tocan nada. Hecha esta distinción, a su vez añado, de manera imprescindible, que ninguna perspectiva, por bien que toque la verdad en un nivel importante, significativo, trascendente de la verdad, nunca la abarca la verdad totalmente, porque la verdad se despliega abriéndose para nuevas comprensiones. Por lo tanto, no es en vano que la vida traiga nuevas generaciones de chicos, de jóvenes. No es en vano que la vida prosiga en nuevas épocas históricas, porque la vida despliega toda su fecundidad y toda su sobreabundancia, que nunca puede ser acaparada, abarcada, comprendida de manera total por ningún punto de vista, ni personal ni cultural. Y esto no es caer en el relativismo. Esto es darle crédito a la infinitud de la apertura que la verdad significa y gracias a la cual uno está en la posibilidad del encuentro con las cosas. La verdad es esa claridad amable, como una luz que conduce hacia uno mismo, hacia las cosas, hacia el encuentro y hacia la vivencia del acontecimiento, del misterio, de la vida, del ser. Misterio que no es algo imposible de comprender, imposible de mirar, imposible ni siquiera de tocar. No, es algo que exige ser comprendido, percibido, sentido, y que cuanto más lo percibimos, lo comprendemos y lo sentimos, más resplandece como misterio que nos excede y nos sigue invitando y necesitando a nosotros para que nosotros lo hablemos, lo escribamos, lo imaginemos, lo digamos, lo compartamos, lo esclarezcamos, porque toda la inteligibilidad del misterio, toda la comunicabilidad del misterio, todo lo amoroso del misterio para compartirse con otros, depende de que nosotros lo iluminemos, lo recibamos, lo agradezcamos y lo iluminemos recreándolo con nuestra capacidad de comprenderlo y de darle lo nuestro. Del mismo modo que toda la potencia de una gran partitura que está en el pentagrama no puede terminar de esclarecerse ni de realizarse sin un gran intérprete que pueda comprender la partitura y que le entregue su personal
sensibilidad, su personal comprensión, su personal pasión, historia, biografía, traumas, desiertos, anhelos, grandezas, pecados. Y esto tampoco significa caer en un relativismo, porque los grandes intérpretes de esa obra son los que pueden lograr encontrarse con la obra. La obra no permite ser interpretada de cualquier manera, pero sí permite numerosos verdaderos encuentros. Y en ese encuentro aparece lo subjetivo, personal e intransferible de cada pianista, de cada artista, de cada intérprete. Y ahí aparece Protágoras, una posibilidad de entender bien a Protágoras. Cuando dice el hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, en este caso, sin afirmar esto de modo relativista, dogmático, lo que está diciendo, lo que se puede rescatar, no es que Protágoras haya tenido esa intención necesariamente y exclusiva de suyo, pero sí se puede rescatar del dicho de Protágoras que evidentemente la verdad de la obra resplandece y se realiza desde la verdad del intérprete, y esa verdad procura un encuentro, y como los intérpretes son personas, son sensibilidades únicas, irrepetibles, y la palabra persona ya es una complejidad inmensa porque es el acto irreductible a cualquier conceptualización, en el cual se reedita, paradójicamente, de manera inédita, nueva y misteriosa, la condición humana de manera individual. La condición humana no vive de manera universal como una sustancia en donde uno puede señalar, ahí está la humanidad, ahí está la condición humana. No, la condición humana se realiza en personas. Y la persona es el misterio actual de lo intransferible, único e irrepetible, que recrea de manera profunda el misterio humano y que no se deja comprender, ni sustancializar, ni esencializar en ningún concepto, siendo que entonces así, solo en la persona la condición humana muestra su misterio. Y desde el misterio de la condición humana aparece y se recrea el misterio del ser mismo, el misterio de la existencia, porque el ser humano es el ser que hace de morada para el ser, como diría Heidegger, y acogiéndolo lo cuida, y el cuidado es iluminarlo con su inteligencia, con su comprensión, con su sensibilidad, con su capacidad perceptiva, con su corazón. Entonces, la inmediatez puede estar hablando de una incapacidad de esperar, porque hay una incapacidad de creer en cosas permanentes. Entonces, si queremos mostrar que lo permanente existe, si queremos mostrar que los valores que de suyo por ser valores son universales y eternos, y mostrar que estos valores existen, entonces lo que tenemos que también reconocer es que las formas, las estructuras en las cuales esos valores, el conocimiento, la educación, las virtudes, la moralidad, la belleza, la solidaridad, el amor, la libertad, el compromiso, si todos esos valores han existido es porque han existido en alguna forma en las cuales se los ha comprendido y se los ha institucionalizado. Bueno, lo que es claro es que también las nuevas generaciones, y ya yo decía, la vida no viene en vano con nuevas generaciones, la vida muestra su sobreabundancia a través del tiempo. Entonces, las nuevas generaciones también traen una riqueza propia que no se halla en generaciones anteriores. Y las nuevas generaciones traen la claridad de toda la sombra, la vejez, la rigidez y el empobrecimiento mortífero de las viejas formas que ya han cumplido su papel, a las cuales hay que honrar desde esa fecundidad, pero a las cuales hay que saber enterrar, porque las formas, las estructuras, las maneras de comprender también tienen su tiempo de caducidad, porque la conciencia se va amplificando y en este momento hay una conciencia mucho mayor en cada persona de sus propias posibilidades personales, con lo cual los vínculos, la relación con el trabajo, la misma relación con el tiempo,
cambian. La misma administración con la temporalidad, las ocupaciones de la temporalidad, los vínculos que demandan temporalidad, los proyectos que demandan temporalidad, los anhelos buenamente legítimos que demandan personalidad, que demandan temporalidad y que demandan personalidad para poder llevarlos a cabo de manera diferente en cada persona, en cada historia de vida, en cada sociedad, en cada tiempo cultural. Todo eso ha cambiado. Y entonces la gente ya no tiene los mismos tiempos, ni tiene buenamente la predisposición para dejar pasar mucho tiempo para ciertas cosas, porque la temporalidad es una dimensión interna, es la capacidad de hacernos presentes y de permanecer en esa presencia. Y esa capacidad de hacernos presentes va mutando, va cambiando. Por lo tanto, es lógico que también las nuevas generaciones nos traigan como regalo cuestionarnos, repreguntarnos qué significa estar presentes, qué significa la presencialidad. La pandemia ha resignificado lo que significa la presencialidad. Porque ahora la presencialidad tiene que estar articulada en una logística cotidiana de un montón de tareas, hogareñas y no hogareñas, que son mucho, pero mucho más complejas como logística cotidiana que hace 70 años. Entonces yo creo que el gran desafío es testimoniar esos valores en formas que se comuniquen efectivamente a las nuevas generaciones. Yo hice la carrera de matemática, hice la carrera de filosofía, soy escritor, di clases de teología en la UCA. Lo que siempre tuve claro es que en una clase de matemática, de filosofía, de teología, en un taller literario, en lo que fuera a lo que yo me dedique, tenía que estar presente en mis clases y muy visiblemente la relación que yo tengo con esa disciplina, de modo tal de que se entienda que es posible y tiene sentido que alguien encuentre en esa disciplina un camino existencial, no simplemente una profesión para sustentarse económicamente. Entonces, si yo puedo testimoniar que en la matemática yo encuentro un camino existencial, la matemática cobra un valor porque se hace visible que es capaz de ser un camino existencial para alguien. Entonces, esa disciplina cobra vida, porque cobra vida en mi vida, porque es eje existencial de mi vida. Y entonces alguien se puede sentir ya abierto a descubrir que hay un valor existencial en la matemática, o en el tenis, o en el automovilismo, o en el fútbol, o en cualquier profesión en la cual se pueda descubrir que hay capacidad en esa profesión, don y regalo, para constituir un eje existencial de verdad para alguien, no relativizado en la ocurrencia caprichosa, narcisista de ese alguien, sino en donde se revelan valores universales y necesarios, gracias a que esa disciplina puede ser un eje para un camino de vida de alguien. Eso tiene que estar presente. Ahora, eso tiene que estar articulado con las formas de entender, las formas de recibir, los anhelos, las inquietudes, las limitaciones, las urgencias, la limitación de la inmediatez casi irrefrenable de las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que hacer comunicable todo eso atendiendo a las condiciones, a los condicionamientos, a las limitaciones que las nuevas generaciones traen. Nos traen la capacidad de señalarnos la sombra y la caducidad de las formas que otrora fueron fecundas y que ya no. Va a cambiar la educación, va a cambiar la escolaridad, va a cambiar la relación con el trabajo, va a cambiar la relación con el conocimiento. Ya la academia no es el lugar, no solamente ni el único oficial, no es el lugar preponderante donde ir a buscar saber, porque estamos en una situación semejante a la de la filosofía helenística, semejante, por decir una palabra que se entienda. ¿Por qué? Porque ya el conocimiento académico, la racionalidad estricta, potente, neopositivista, el cientificismo que nos asegura, como decía Francis Bacon, el hombre puede cuanto sabe. Bueno, ya no puede mucho, porque lo que pudo también ha sido absolutamente destructivo. El conocimiento,
oficial, racionalista, cientificista, contundente, solvente, también se ha mostrado absolutamente fragmentario e insuficiente para poder encauzar noblemente un camino de vida a nivel personal y a nivel comunitario. En nombre del conocimiento científico se han hecho barbaridades. No tiene la culpa el conocimiento científico, pero evidentemente estuvimos olvidando algo. Bueno, estuvimos olvidando la persona, estuvimos olvidando esa singularidad única e irrepetible que también necesita, y hoy está muy claro que la gente busca en las redes talleres, cursos, conocimientos que le den un camino de vida. Es mucho más importante entender el propósito de la propia vida, buscar el propósito de la propia vida, que entender un gran opus de física cuántica, de álgebra abstracta o de metafísica trascendental. Y no creo porque se desprecia todo eso, sino porque esas formas han muerto en el fondo, aunque se sigan conservando oficialmente, y el conocimiento ya no alcanza, porque ahora se convive con toda la sombra de eso que ha muerto. Se convive con la sombra terrorífica del conocimiento puesto en el lugar absoluto, mostrando ya su insuficiencia y mostrando que no solamente es insuficiente, sino que provoca vacíos existenciales si no se rescatan otras cosas. El viejo lema muy narcisista de Occidente, querer es poder, también ha perimido, ha muerto. Entonces, por ejemplo, disciplinas como la astrología, la nombro porque está muy buscada. ¿Por qué es muy buscada? Porque la astrología, como otras disciplinas, señalan los niveles de nuestro ser, que son niveles de lo involuntario que nos constituye y que condiciona mucho nuestra libertad, nuestra inteligencia, nuestra dimensión trascendente y espiritual, que por supuesto nunca se reduce a ninguno de los otros órdenes constitutivos, ni al biológico, ni al energético, ni al psíquico. Somos personas porque participamos de ese orden trascendente y espiritual, pero ese orden se articula con nuestro orden biológico, con nuestro orden psíquico, con nuestra condición histórica, cultural, con un montón de condicionamientos. Entonces, parece ser que hay que cultivar no solamente el intelecto abstracto, sino que también hay que cultivar la percepción. Sentirnos, percibirnos, sin caer en la idiotez de la autopercepción que se erige absoluta, unilateral, autosuficiente y decreta a capricho que es. Esa es la miseria de la posverdad actual. Pero es necesario cultivar la percepción, porque desde la percepción se pueden vivir y entender perceptivamente, vivencialmente, órdenes que están más allá de lo puramente conceptualizable y racionalizable. Yo creo que estos son los desafíos. Por eso, hoy que es 19 de marzo, el día de San José, creo que José, como experto carpintero, como experto en el arte de la carpintería que sabe distinguir buenas maderas, como arte que cultivó en su hijo también el oficio de carpintero para elegir las buenas maderas donde ofrendarse, muy presente en el madero de la cruz del Viernes Santo, donde el hijo encuentra en el madero un eje existencial para ofrendarse, coincidir profunda y dolorosamente consigo mismo, pero ser pleno desde esa paradoja de su propio sufrimiento a través del martirio de la cruz, pero ofrendándose y resplandeciendo desde el amor, porque esa ofrenda es para todos nosotros. En esa escuela de vida que fue la carpintería, San José pulió esa escuela de vida en su hijo, en su esposa, procurando siempre un hogar para que Dios pudiera habitar en el mundo y procurando siempre un hogar para que su esposa pueda consagrarse a su hijo. José es el carpintero que también pudo percibir ya fuera de lo racional de su expertise de carpintero, pudo conectar y percibir los otros órdenes, el orden de la alianza, el orden de la libertad, el orden de la incertidumbre, el orden de la infinita incertidumbre que implica la libertad de Dios para con nosotros, y el orden de la incertidumbre que implica para Dios nuestra propia libertad, porque por eso es de verdad una alianza.
Nosotros ya somos libres de Dios porque fuimos creados, o sea, fuimos concebidos desde el amor. No somos marionetas. Y eso quiere decir que el Creador también está en la incertidumbre de nuestras decisiones y de nuestra libertad. Eso es lo que hace de una alianza una verdadera alianza en donde la definitividad, el desenlace final depende de los dos, de lo humano y de lo divino, no de uno solo. José es el expertise que hace de su expertise profesional un camino existencial para que se pueda transparentar y realizar la trascendencia de Dios en el mundo, dando morada, dando paternidad, dando nuevas formas con su expertise de carpintero en el nuevo tiempo que a él le toca vivir y que es un tiempo nuevo que a él se le adelanta, porque qué hombre, qué varón en el tiempo de San José es capaz de aceptar a una mujer como esposa que fue embarazada no por él. A San José se le adelantan eternidades de tiempo y él logra hacer de su tiempo, de su expertise de carpintero, de esa atmósfera racional de su profesión, un camino de vida para que el nuevo tiempo adquiera nuevas formas en su hijo, en su esposa y en nosotros. Este es el tributo que yo quiero darle especialmente hoy. Y esto era lo que yo quería compartirles. Hasta pronto.